En esta presentación estudiaremos el modelo argumentativo de Stephen Toulmin. Lo primero que haremos será recordar tres conocimientos indispensables sobre la argumentación. En primer lugar, ¿qué es un argumento? En sentido estricto, un argumento es una cadena de pensamiento que busca demostrar la validez de una tesis, es decir, de una idea que tenemos sobre cierto tema. En un sentido más amplio y más completo, un argumento es también la expresión verbal en forma de discurso de esa cadena de pensamiento. Pues por muy bien que pensemos, sin el discurso no podemos comunicar nuestros argumentos a una audiencia ni persuadirla de que son válidos. Entonces, cuando nos refiramos a un argumento, deberemos entender una cadena de pensamiento expresada en el discurso, que sigue ciertas reglas para resultar coherente y convincente. En segundo lugar, si el argumento es una cadena, entonces, ¿cómo está hecho cada eslabón? Cada eslabón es un juicio, o sea, una afirmación o una negación de una idea sobre otra. Y cada juicio se expresa en el discurso como una oración, es decir, como la atribución de un predicado a un sujeto. Quedémonos con los juicios afirmativos. Cuando pensamos y decimos, por ejemplo, que el petróleo es un recurso natural no renovable, hemos juzgado que a la idea A le corresponde la idea B, y hemos expresado el juicio A igual a B como una oración. Al sujeto el petróleo le hemos atribuido el predicado es un recurso natural no renovable. Ahora bien, si quisiéramos usar el juicio el petróleo es un recurso natural no renovable como eslabón en una cadena argumentativa, podrían pasar dos cosas. El juicio podría ser nuestra tesis, y en ese caso tendríamos que añadirle otros juicios para demostrarla, pero también podríamos usar ese mismo juicio para demostrar una tesis diferente. En tercer y último lugar, debemos recordar que un argumento puede ser deductivo o inductivo. Es deductivo cuando va de lo más general a lo más particular, como ocurre con los silogismos de la lógica de Aristóteles, de los que no nos ocuparemos en esta presentación. En cambio, un argumento es inductivo cuando va de lo más particular a lo más general. Continuando con nuestro ejemplo anterior, cuando propusimos como tesis que el petróleo es un recurso natural no renovable, lo hicimos porque tenemos evidencia empírica que demuestra que el petróleo se formó en una era geológica anterior a la nuestra. En otras palabras, cuando defendemos una tesis basándola en evidencia empírica, usamos la inducción, porque partimos de datos particulares con ayuda de los cuales queremos llegar a conclusiones más o menos generales. Ahora sí, estamos listos para explicar el modelo argumentativo que propuso el filósofo británico Stephen Toulmin en The Uses of Argument, un libro dedicado a estudiar los que él llama argumentos pragmáticos, es decir, los argumentos inductivos que utilizamos para gestionar nuestros intereses tanto en la interacción cotidiana con otras personas como en la investigación científica, particularmente en el campo de las ciencias sociales. Según Toulmin, un argumento está formado por los 6 elementos que aparecen en esta lista. Por lo pronto, resulta obvio que el elemento central es la tesis, pero todavía no está claro ni en qué consisten ni cómo se relacionan con la tesis los otros 5. Otra cosa que podemos asegurar en este momento es que la expresión en el discurso de un argumento con todos estos elementos implica que varios juicios forman una secuencia de oraciones. Este esquema puede darnos una idea de cómo un argumento ordena sus elementos. Hagamos una primera explicación de cada uno. En este modelo, la tesis se refiere siempre
directa o indirectamente, a hechos empíricos, y por lo tanto la validez de la tesis depende de que ésta se apoye en la evidencia. Sin embargo, un argumento riguroso exige que la conexión entre la evidencia y la tesis sea apropiada, es decir, que esté justificada por cierta racionalidad o método. Por ejemplo, en el campo de la investigación clínica existen criterios de inclusión y exclusión para determinar con rigor la eficacia y la inocuidad de los medicamentos. Si un fármaco exitoso se ha estudiado solamente en adultos mayores, solo se debe recetar a adultos mayores. Estaría injustificado recetarlo a niños porque no se sabe qué efectos secundarios podría causarles. Pero volvamos al modelo de Toulmin. El esquema indica que la justificación no se basta a sí misma porque se apoya en un respaldo. Pero este respaldo no es otra cosa que el conjunto de investigaciones que una comunidad científica ha realizado para consolidar las metodologías o procedimientos de justificación con que trabaja. En último análisis, el respaldo del argumento es la literatura especializada sobre nuestro objeto de estudio, con la cual dialogamos en el proceso de formular la tesis y el argumento entero. En cuanto al calificador modal, se trata de un mecanismo que gradúa la certeza de una tesis. No tiene la misma certeza una tesis que afirma que definitivamente el petróleo se acabará antes de 300 años que otra que afirma que quizá el petróleo se acabe antes de 300 años. Por último, notemos que la reserva consiste en las objeciones que se podrían formular contra la tesis. Aunque juega el papel de adversario, la reserva forma parte del argumento y lo beneficia de dos maneras. En primer lugar, puesto que el modelo de Toulmin formula argumentos inductivos y como no hay forma de llegar por inducción a verdades absolutas, toda verdad obtenida por inducción es refutable. En estas circunstancias, ignorar las objeciones es temerario e indica poco rigor intelectual. En segundo lugar, tener conciencia de las objeciones con que podría refutarse nuestra tesis nos obliga a proponerla con más esmero, a cuidar la calidad de las evidencias, a construir con más rigor la justificación y, en consecuencia, a conocer mejor el respaldo. En lo que resta de la presentación, recorreremos de nuevo los elementos del modelo de Toulmin, pero esta vez revisaremos ejemplos tomados de un texto argumentativo inductivo real. Se trata de una propuesta publicada por el Banco Mundial en 2017 de un paquete de políticas públicas diseñado para prevenir y enfrentar los desastres naturales de una manera que resulte lo menos dañina posible para la población más pobre, sin acceso a recursos de protección social ni financiera. Esta propuesta promueve la tesis de que para enfrentar los desastres naturales, incorporar a la población más pobre a los sistemas de protección social y financiera es una política más rentable que la política tradicional, que consiste en alimentar fondos de ahorro para la reconstrucción de los activos físicos del sector productivo, maquinarias, edificios, equipos, materias primas, vehículos, vías de comunicación, etc. Algunas de las diapositivas que siguen tienen cápsulas de texto extensas. Cuando lleguemos a ellas, pon en pausa la presentación y tómate tu tiempo para leer antes de escuchar los comentarios. La tesis es el punto de partida de la argumentación, pero también su meta. Este movimiento circular no es estéril, porque al comienzo del camino la tesis es lo que queremos demostrar, mientras que al final es la conclusión a la que hemos llegado tras aportar evidencias justificadas y respaldadas y teniendo en cuenta la reserva. Para formular una tesis aceptable, debemos tener conciencia de lo que pretendemos lograr con ella, así como conocer bien la perspectiva intelectual desde la que estamos estudiando el tema de nuestro argumento.
En el modelo de Toulmin, todas las tesis tratan directa o indirectamente sobre hechos. Desde luego, en una argumentación extensa que abarque la secuencia total de un texto y no solo unas cuantas oraciones, algunas tesis serán descriptivas y factuales a secas, mientras que otras explicarán ciertos hechos a partir de otros que son sus causas, y algunas más harán una interpretación de los hechos para definirlos de acuerdo con nuestros intereses argumentativos. El paso de la descripción de los hechos a su interpretación nos llevará a estimar la conveniencia o inconveniencia de los mismos, y entonces propondremos tesis valorativas. Cuando la estimación de lo conveniente y lo inconveniente ponga en juego los intereses de una comunidad o sociedad, formularemos tesis políticas. Tómate un momento para leer con atención estos ejemplos. La primera tesis es factual porque se refiere a un hecho empírico, los daños causados por los desastres naturales en el mundo en 2015, medidos en millones de dólares estadounidenses. En el siguiente ejemplo, la primera parte del texto construye un escenario hipotético, pero la segunda formula una tesis causal que explica los motivos por los que los desastres naturales afectan más a la población más pobre. En el tercer ejemplo, la tesis reinterpreta la idea de gestión de riesgo de desastres, convencionalmente entendida como ahorro para la reconstrucción de activos físicos. Aquí se la define como fortalecimiento económico del sector social más precario. En el penúltimo ejemplo, puede apreciarse una valoración de un hecho, la pérdida de $1, desde dos perspectivas distintas, la de quien tiene mucho poder adquisitivo y la de quien tiene muy poco. El último ejemplo, en fin, formula una tesis valorativa, pero que pone en juego el interés público, es decir, una tesis política, que afirma que prevenir los desastres naturales, pensando en cuidar solo los bienes materiales y no a las personas, resulta inequitativo para la sociedad en su conjunto. La evidencia es la base que sostiene a la tesis, como ya sabemos, pero esta base debe ser firme y acorde con lo que la tesis pretende demostrar. Por eso, la evidencia debe cumplir con ciertos requisitos de calidad, como el de ser resultado de una observación o medición precisa, suficiente y lo más objetiva posible. Solo si la evidencia cumple con este requisito y con los de estar justificada y respaldada, puede otorgarle credibilidad a la tesis. El pasaje resaltado en verde aporta evidencias del daño causado por los desastres naturales en el bolsillo de los consumidores. Estas evidencias sostienen la tesis resaltada en rojo. Pongamos atención en que el texto alude al respaldo, las estimaciones de la resiliencia socioeconómica de 117 países, aunque en este momento no lo cite directamente. ¿Quién verifica que las evidencias, cumplido ya el requisito de observación precisa, suficiente y objetiva, sean adecuadas a la tesis? La justificación del argumento. La justificación hace un control de calidad ya no de las evidencias en sí mismas, sino de su pertinencia y de su rendimiento. Recordemos nuestro ejemplo clínico. Es legítimo afirmar que un medicamento cuyos efectos se estudiaron solamente en adultos mayores causa esos mismos efectos en todos los grupos de edad. Evidentemente no. La justificación es entonces en el argumento como un vigilante intelectual que busca que haya coherencia entre la tesis y las pruebas que se aportan a su favor.
El pasaje resaltado en verde explica la justificación o metodología empleada para diseñar un escenario hipotético que refleje el nivel de prosperidad de un mundo exento de desastres naturales. Como se ve, las muestras analizadas representan a un alto porcentaje de la población del planeta y en esa medida hacen digno de crédito al estudio en cuestión. El respaldo está formado por los resultados de la investigación científica que ya se ha hecho sobre el tema de nuestro argumento. Esos resultados están publicados en otros textos argumentativos producidos por la comunidad científica que debemos tomar en cuenta para darle legitimidad a nuestra justificación y por lo tanto a nuestra evidencia. El respaldo asume la forma de una declaración categórica cada vez que citamos o parafraseamos textos que consideramos autoridades en el tema de nuestro argumento. El respaldo ideal consiste en una bibliografía especializada, actual y publicada en revistas científicas de prestigio. En este ejemplo se han resaltado en verde las referencias a los documentos de investigación que respaldan distintas evidencias a favor de la tesis de que los desastres naturales dañan más a las personas más pobres. Gracias al respaldo, el argumento autoriza sus evidencias. Cuando formulamos una tesis sin más, hacemos una afirmación que parece valer en cualquier contexto, sin importar las circunstancias que la rodean y las condiciones que la limitan. En cambio, si nuestro argumento sigue el modelo de Toulmin, tanto la evidencia como la justificación y el respaldo nos indican el alcance de la validez de nuestra tesis. Para conseguir esto, necesitamos el calificador modal, que puede expresarse en la oración que formula la tesis como una palabra, ya sea un adverbio de modo, como seguramente o probablemente, ya sea un verbo, como podría o debería. Ahora bien, el calificador modal también puede expresarse en una o varias oraciones adicionales a la tesis. Conforme más sofisticado sea nuestro argumento, el calificador modal será más complejo en su manera de graduar la certeza de nuestra tesis, como veremos enseguida. Como puede apreciarse en el pasaje resaltado en verde, no son pocas las limitaciones de la conclusión que se expone al comienzo de este ejemplo. Se reconoce que la estimación del número de personas que superaría la línea de la pobreza extrema en caso de no haber en el mundo desastres naturales no es exhaustiva ni totalmente precisa, pero aún así se afirma que el instrumento de medición es digno de crédito. Persona prevenida vale por dos, dice un refrán. En el contexto de la argumentación, la reserva nos hace tomar conciencia de las posibles objeciones a la tesis y nos lleva a construir el argumento evitando que esas objeciones lo debiliten, lo desautoricen y en última instancia lo destruyan. En términos prácticos, la reserva también nos ayuda a transmitirle con mayor convicción al auditorio el valor de la tesis. Este último ejemplo es una transcripción del primer párrafo del documento Indestructibles del Banco Mundial. Como puede apreciarse, el documento comienza explicando el paradigma tradicional de medición del impacto de los desastres naturales, es decir, la estimación monetaria del daño que causan a los activos físicos del sector productivo. Pero esta explicación funciona como una posible objeción a un paradigma diferente. Como se ve, la reserva
no impide que se proponga un paradigma de medición nuevo, centrado en las personas y no en los bienes materiales. A manera de recapitulación, aquí está otra vez el esquema del modelo de Toulmin. La tesis está rodeada por los otros elementos del argumento que la limitan, pero estos límites no la perjudican, sino todo lo contrario. Le comunican solidez, la vuelven plausible y, en última instancia, convincente. Estos son los documentos empleados en la elaboración de esta presentación. Hemos terminado. Muchas gracias.